¿Cómo se encuentran, amigas y amigos? Espero que se encuentren súper bien y en esta oportunidad haciendo un nuevo vivo de la tarde, pero en esta ocasión para la sección de psicocine, donde voy a estar trabajando los conceptos que se abordan en una película súper interesante que se la súper recomiendo, que se llama La competencia oficial. Es nada más y nada menos que con Penélope Cruz, con Martínez, argentino, actor argentino, y con Antonio Banderas. Bueno, en esta película, se ponen en juego una cantidad de elementos que tienen que ver justamente con la contienda a nivel artístico y cinematográfico entre lo canónico, entre lo que supuestamente es considerado oficialmente como arte, del séptimo arte cinematográfico, y lo que es de alguna manera el arte abierto, el arte, espontáneo, planteado desde un lugar espontáneo. Cuando se pone a competir el arte, se abre la guerra campal y barbárica. Trata nada más y nada menos que de una persona que en realidad tiene muchísimo dinero, un señor con muchísimo dinero, que quiere perdurar en el tiempo, ¿sí? A través de la creación de, por ejemplo, elementos como crear un puente, realizar construcciones referentes en su país y demás, y se le ocurre que en realidad la manera de preservar y perdurar en la vida es a través de, gracias por los corazoncitos, la creación de una película. Para esta película, como tiene muchísimos fondos económicos, que es una realidad que en realidad a los que nos interesa muchísimo, ustedes saben que yo he libretado una serie justamente de crímenes y demás, que quizás en otros videos podamos hablar. Ustedes saben que el ambiente de lo que tiene que ver con los cineastas no es un ambiente donde en realidad, abunda el elemento económico. Sin embargo, en este caso no es la situación. La situación en este caso es de una persona que sí económicamente se encuentra muy bien y que trata de contratar, por consiguiente, a la mejor directora de cine, que es Penélope Cruz en este caso, y a los mejores actores, que en este caso vendrían a ser Antonio Banderas y Martínez, ¿ok? Dos actores completamente distintos que en realidad enfocan el mundo de lo artístico y de la creatividad cinematográfica desde un lugar completamente opuesto, comprendiendo el concepto del séptimo arte desde lugares totalmente dispares, pero no sin ello ser complementarios. El que no cree, no crea. Se da una batalla campal entre las dos figuras representantes de los actores, y a consecuencia de esta disputa que empieza a existir, donde Penélope Cruz tiene que mediar y triangular como directora de, la Master Prize, ¿ok? Aparece toda esta cuestión de la envidia, los problemas entre justamente estos dos actores, cómo estos dos actores discuten frente a cómo ven el arte, cómo consideran el arte, cómo consideran los premios. Uno habilita los Óscares, el otro no los acepta. Es una mirada, la de Martínez, mucho más rioplatense, quedada en esta cuestión de, de lo, humilde, pero al mismo tiempo también planteado desde un lugar muy empobrecido. Por otra parte, Antonio Banderas es un sujeto que le gusta muchísimo más el brillo y en realidad vive desde un lugar mucho más ególatra y mucho más narcisista todo su planteamiento frente al arte. Bien, hay varios mensajes que la película Competencia Oficial deja que a mí me parecen sumamente interesantes, como por ejemplo, ¿hasta cuánto tiempo dura el efecto de acción de una película en nuestras vidas? En este caso, el cine está planteado desde un lugar como monumento o como referencia para perdurizar en el tiempo un mensaje o una persona o una historia que quede en la mente y en el imaginario sociocultural de todos y que trascienda las muertes y los tiempos terrenales de cada uno de nosotros. Ese es el deseo por el cual el principal, que es nada más y nada menos que un director de una industria farmacéutica, fíjense la paradoja, que está, abundante millonariamente, decide por lo cual hacer esta película y contratar a Penélope Cruz, a Antonio Banderas y a Martínez. Teniendo una idea no demasiado feliz, porque en realidad empiezan a haber unas contiendas bastante complicadas que pueden llegar a justamente derivar en situaciones de vida o muerte entre los dos protagonista y coprotagonista. Lo que sucede también es que la obra que se elige para llevar a la pantalla es una obra
que está basada principalmente en la rivalidad entre dos hermanos, que tiene un desenlace complicadísimo, que termina siendo el desenlace de lo que viven estos dos actores en el proceso de creación de la película. Una película que se filmó y que se rodó siendo la primer película a nivel mundial cuando inició la pandemia. A los 20 días de haber iniciado la pandemia a nivel mundial, esta película se filma y se rueda, sí, en un espacio completamente cerrado. No van a haber espacios abiertos ni demasiada conglomeración de personas, y las personas que aparecen en la película están completamente separadas entre sí. Es algo también muy interesante que el cine transmite a través de este largometraje. Lo súper recomiendo. Desde el punto de vista psicológico, instala también los conceptos de Derrida, ¿no? De deconstruir y tirar abajo las estructuras para poder reconstruir y crear algo nuevo y mucho mejor que lo anterior. Que eso es un poco el enfoque de Penélope Cruz en este rol de Lola Cuevas, que es el personaje de la directora de la película. También aparece, desde el punto de vista, y para los amantes que somos amantes del cine, el concepto del Master Prize o el concepto de la performance en realidad. El concepto nuevo que se instala en el cine al día de hoy, contemporáneo y posmoderno, de la importancia de la fuerza de la performance, mucho más poderosa que cualquier tipo de filmación, o sea, llana, simple y poco compleja. O sea, que el actor no solamente esté actuando su rol, sino que también transmita otros elementos extras que van unidos a través de objetos y otro tipo de implementos que puede utilizar para hacer revivir a su personaje, que constituyen de alguna manera una actuación trascendente, que va mucho más allá de actuar, que está centrada principalmente en la performance o en crear con lo que se muestra, con el cuerpo, con la estética y demás, que en realidad no deja de ser nada más y nada menos que el concepto aristotélico de estética, justamente, o el concepto platónico de estética, donde en realidad nos encontramos con la importancia que se busca a nivel de la historia del arte en el mundo, de poder transmitir algo por sí mismo, que no necesariamente tenga que ser recortado por alguna ideología o pensamiento para poder ser comprendido. Me parece que es increíble la película, se la súper recomiendo, está para ver abiertamente online, así que pueden mirarla hoy. Sí, y bueno, no deja de ser una discusión complejísima entre las idas y venidas entre estos dos personajes, que podríamos representar como nada más y nada menos que a quien protagonizó El Ciudadano Ilustre contra o versus a quien protagonizó El Gato con Botas, que en este caso sería Antonio Banderas, ¿de acuerdo? Y están coordinados y moderados por el concepto de Lola Cuevas, que es una cineasta real que existe, que en realidad de alguna manera es la mismísima Penélope Cruz que la encarna, donde en realidad también está, diríamos, mostrando en esta figura de Lola Cuevas como directora de estos dos monstruos artísticos, la presencia de la directora cinematográfica que lo que busca es la verdad. En realidad, cuando nosotros tratamos de emocionar a través del arte, lo que en realidad se busca es una expresión de la verdad, o de por lo menos cómo es la verdad vista para la persona que está actuándola de alguna forma. Hay conceptos muy interesantes como por ejemplo los que plantea Martínez, de que en realidad nosotros conmovemos a nuestros espectadores a través de la vivencia real de creernos ese rol, de creernos el personaje en los casos de ficción, y en los casos de realidad, como por ejemplo las documentales, de poder exponer, expresar y traspolar toda esa vivencia real, ¿sí? Que se está tratando de transmitir desde un lugar verdadero, que eso es lo que llega de alguna forma al corazón del espectador, y eso es lo que tiene triunfo. En varias oportunidades ella le pide que sean verdaderos en la vivencia de ese personaje. Igualmente me voy a quedar corta con todo lo que tengo para contarles sobre esta película, no quiero ser spoiler tampoco, pero es una película sumamente disfrutable. Otro concepto que se maneja en los perfiles psicológicos de los actores es el concepto de que no existe cosa peor en el mundo que el que no saber que no se sabe. O sea, la ignorancia unida a la arrogancia son dos conceptos muy complicados que en realidad Martínez los plantea como queja frente a Antonio Banderas, cuestiona su rol de actor como buen actor y explica que en realidad como él se cree buen actor, el público termina creyéndose realmente que también lo es.
Akira Kurosawa decía que un buen director, por ejemplo, es un lector virtuoso de piezas maestras en la era justamente en la que se encuentra. Y la pregunta que yo me hago en esta reflexión en torno a la película Competencia Oficial es justamente cómo podemos pensar este concepto cuando nos encontramos viviendo en una era donde cada vez hay menos vivencias presenciales y más vivencias virtuales. O sea, si en realidad nosotros diríamos, no tenemos el contacto con piezas maestras y la vivencia real, es muy difícil poder transmitir toda esa vivencia real en lo que se produce, en lo que se rueda y en lo que se dirige. Entonces nos encontramos frente a un problema que tiene que ver con los ataques que recibe el séptimo arte al día de hoy desde el punto de vista, diríamos, existencial en esta era de la posmodernidad, ¿no verdad? Bien, en una era de vacío, como diría Paul Virelau, ¿sí? No nos podemos olvidar que el arte es intuición, el séptimo arte también, el cine es arte, y por consiguiente este concepto de intuición llevado a la pantalla, sea la que sea, tanto de series, de películas, largometrajes o documentales, se ve un poco amenazado por este fenómeno de la vivencia posmoderna. Si el arte es intuición, ¿cómo podemos pensar que haya personas que desarrollen la intuición cada día más si hoy por hoy las vivencias son cada vez mucho más, diríamos, virtuales y no presenciales? Esto es un concepto muy interesante para poder analizar psicológicamente la película y me dejó a mí muchísimo pensamiento en torno justamente a este film, ¿no? Por otra parte, también la pregunta de cuáles son nuestras prioridades cuando decidimos filmar o rodar una película. Y también esto se ve en juego en la película cuando se analiza toda esta cuestión ética y moral de que en realidad cualquiera podría rodar una película si tiene los medios económicos, cuando no necesariamente eso es sinónimo de que sea un buen mensaje y una buena producción para el mundo, que de eso en realidad en base se trata el cine como séptimo arte, ¿no verdad? Entonces, pensar todos estos conceptos me parece sumamente interesante, así como también analizar todos estos aspectos desde el punto de vista de lo que es el cine y el psicoanálisis también. El psicoanálisis instala mucho este método de investigación y el cine también es un método de investigación de la realidad coyuntural y contemporánea que estamos viviendo, y creo que esta película, sin lugar a dudas, Competencia Oficial, tiene muchísimo que ver con estos conceptos. No se la pierdan, es increíble, realmente deja mensajes muy movilizantes, no importa que estén involucrados de manera directa o indirectamente con el cine, sino lo que importa es la vivencia existencial que le transmite y que les deja como mensaje final. Creo que no tiene desperdicio, está escrita por un argentino y por un español en coproducción, es increíble y tuvo bastantes nominaciones, o sea, tuvo bastantes repercusiones en su estreno, que fue realizado, si no mal no recuerdo, enero-febrero de este mismo año. Así que Competencia Oficial, que nada más y nada menos que bueno, que el título nos deja este mensaje, ¿no? En realidad, ¿contra quién compite realmente el ser humano? Que siempre es contra nosotros mismos. Nuestra gran competencia se centra en competir contra nuestro propio ego, ¿sí? Ese es el mayor desafío de cualquier persona en la existencia, y cómo este fenómeno se instala en el ambiente del cine, del análisis del séptimo arte, y cómo de alguna manera repercute sobre actores, directores, cómo lo pueden leer, cómo lo pueden entender, y también de la manera en que se capta todo esto de parte del actor y del director, cómo repercute en el público, porque en realidad hoy por hoy el público, nosotros como público, o el público, no es el mismo público que existía hace 20 años atrás. Por consiguiente, el cine también está cambiando y está desarrollando nuevas infraestructuras para poder expresar, para poder llegar, para poder transmitir de alguna forma. Así que, como diría mi queridísimo amigo Chucky Rodríguez Estrata, en varias salas las pueden ver, o también por intermedio de internet. Espero que les haya gustado, suscríbanse a mi canal, gracias por estar ahí. Esta es una de las películas que estoy subiendo para mi espacio Psicocine, voy a subir otras más también. Estuve procesando películas como Batman, la última, que es sumamente interesante el perfil psicológico de Batman en el protagónico.
justamente con el protagonista de nada más y nada menos que Claroscuro, así que hacía de vampiros, ahora pasa a ser de hombre murciélago, así como también la del Dr. Moebius, que es el último lanzamiento de Jared Leto. Así que nos vamos a estar viendo. Suscríbanse a mi canal en YouTube, estamos en contacto, abrimos nuevos espacios en Instagram y estamos siempre produciendo material para que ustedes puedan disfrutar, para que puedan pasarla bien y para que puedan comprender y tener más elementos psicológicos para entender y comprender y también disfrutar mejor las películas, ¿por qué no? Es una buena oportunidad un domingo en la tarde para poder aprovechar y poder ver algo que nos deje mensajes, ¿no? No solamente este consumo cinéfilo de material vacío, que en realidad no alimenta los elementos éticos, morales y culturales, que no tienen por qué ser para nada, diríamos, aburridos o que generen bajón. Todo lo contrario, esta película es una película que a uno lo mantiene hasta el último momento y que lo que es genial de parte de sus escritores y de parte de su director a su vez es poder mantener al espectador hasta el último minuto, que son casi 2 horas 30 de película, tratando de comprender cuál va a ser el desenlace, qué es lo que va a suceder, cuando en realidad ha sido filmada solamente dentro de un único edificio, sino otro tipo de locación, sin contacto con el afuera, ni con muchísimos, diríamos, actores. Solamente los dos principales, Antonio Banderas Martínez y Lola Cuevas, que la reencarna nada más y nada menos que la mismísima Penélope Cruz. Espero que les guste, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.